Hace tiempo que vengo preguntándome y preguntando en público qué es este asunto de por qué nosotros no tenemos inflación, o si es manejable la inflación, o si está siendo ocultada la inflación. Hay un montón de preguntas que nos hacemos permanentemente. Y miren esta nota de BBC de Londres. Dale. Como seguramente ya lo habrás notado en tu bolsillo, hay una ola de inflación que está recorriendo el mundo. El mismo salario nos alcanza para comprar menos cosas, y eso explica por qué cada día que pasa estos billetes tienen menos valor. La espiral inflacionaria que estamos viendo ahora comenzó con los efectos económicos de la pandemia y luego se disparó con la guerra en Ucrania. Las proyecciones apuntan a que al final de este año en América Latina el costo de la vida subiría en promedio un 10% en comparación al año anterior. El impacto de la subida de precios es especialmente doloroso en una región con niveles de desigualdad históricamente altos y bajo crecimiento económico. Y en muchos países la precariedad en las condiciones de vida puede llegar a convertirse en una fuente de inestabilidad política. Pero aunque parezca difícil de creer, hay un país latinoamericano donde la inflación es extremadamente baja. Se trata de Bolivia, donde el índice de precios al consumidor llegó a estar por debajo del 1%. Y no escuchaste mal, menos del 1%. Pero cuidado, que una inflación demasiado baja es una noticia que puede ser no tan buena como parece. En este video te voy a contar cuáles son las 3 razones que explican la excepcional situación que vive el país sudamericano y cuáles son los peligros de tener una inflación tan baja. Al contrario de lo que pasa con otros países vecinos, la moneda nacional de Bolivia, el boliviano, se ha mantenido fuerte. ¿Por qué? Porque el país sudamericano tiene un tipo de cambio fijo respecto al dólar estadounidense. Este tipo de cambio fijo establecido hace más de una década se mantiene gracias a que las autoridades inyectan dólares de sus reservas en el mercado. El gobierno del presidente Luis Arce argumenta que los grandes recursos obtenidos a partir de la nacionalización de los hidrocarburos permitieron fortalecer al boliviano, reducir el costo de los productos importados y contribuir a una baja inflación. La segunda razón que explica por qué Bolivia tiene una inflación tan baja es que el país subsidia muchos de los productos esenciales que consume la población. Por ejemplo, el precio de la gasolina se ha mantenido estable en el tiempo con un valor cercano a $0,5 por litro, pese a que el precio del petróleo sigue disparado en los mercados internacionales. Y es que el monopolio estatal que distribuye la gasolina en Bolivia ha absorbido totalmente ese impacto sin tocar el precio subsidiado. Y los productos de la canasta básica tampoco han experimentado grandes cambios. Eso se debe a que el país tiene mecanismos que ayudan a contener la inflación alimentaria, como la entrega de apoyo financiero a los productores agropecuarios o, por ejemplo, la importación estatal de alimentos con cargo a las cuentas públicas. Un tercer freno a la subida de los precios son los certificados de exportación que deben tener los productos bolivianos que se venden en el exterior. Cuando el abastecimiento de un producto en Bolivia no está garantizado a un precio que las autoridades consideran justo, pueden negarle el certificado de exportación. De esta manera, el gobierno provoca un aumento de la oferta de ese producto en el mercado interno, baja los precios y por lo tanto disminuyen las presiones inflacionarias. Ahora veamos la otra cara de la moneda. Si bien una inflación muy baja pareciera ser una excelente noticia, lo cierto es que también esconde graves peligros. En ese sentido, una de las preguntas esenciales que vale la pena hacerse es ¿por cuánto tiempo seguirá Bolivia beneficiándose de esta excepcional estabilidad en los precios en un mundo en el que la inflación continúa escalando y escalando? En otras palabras, ¿qué tan sostenible es para las finanzas públicas esta política de subsidios, de control de exportaciones y también de tipo de cambio fijo? Un reciente informe del Banco Mundial estima que la deuda pública boliviana se acerca al 80% del Producto Bruto a finales de este año, un nivel muy superior a la media regional. Desde esa perspectiva, Bolivia es un país con baja inflación a costa de mucha deuda. El gobierno, en cambio, argumenta que el endeudamiento está bajo control. Por otro lado, algunos economistas sostienen que el tipo de cambio fijo ha sido un desincentivo para la producción local al abaratar los productos importados.
También es parte del debate el aumento del déficit fiscal, es decir, que el Estado gasta más dinero del que recibe y que se ha producido una merma también sostenida de las reservas internacionales que tiene el Banco Central de Bolivia, que es el colchón de ahorros que le permite a un país mostrar su solidez financiera. Por eso, a muchos observadores les preocupa que el país siga consumiendo sus reservas. Frente a las preocupaciones, el gobierno ha dicho que no va a eliminar los subsidios ni alterar el tipo de cambio porque eso significaría trasladar la carga inflacionaria a la gran mayoría de la población. El argumento clave es que Bolivia vende gas, electricidad y otras materias primas, como por ejemplo la soya y los minerales, cuyo precio en el mercado internacional también ha subido, por lo que el país estaría recibiendo también más divisas. Todo esto hace que Bolivia sea un caso único en América Latina, el único que contiene la inflación, aunque eso también tenga su impacto negativo. Puede tener su impacto negativo, baja inflación a costa de mucha deuda, es terrible. Yo le pregunté en una oportunidad y vamos a volver, ahorita vamos a escuchar a Darío, pero yo pronuncié una palabra hace algún tiempo y se asustaron todos los economistas, me dijeron, no hables de esa, y la voy a decir la palabra, estanflación, estancamiento con inflación. Si los agropecuarios en sus granjas están recibiendo a 100 bolivianos el quintal de maíz y hace 4 días estaban 45, si me dicen que eso no es inflación, estamos todos locos. Veamos qué dice Darío. Hay que tener claramente definido de que la inflación no significa precios altos y que la inflación baja o deflación no significa precios bajos, sino significa el movimiento entre precios entre un periodo y otro. Es decir, si hubo mucho aumento de un precio inicial a un precio final, hay una inflación alta. Y si no hubo movimientos en el precio, hay una inflación baja. Eso o deflación. Eso por definición no significa de que el precio inicial de un país o de otro sean bajos o altos. Esa comparación no se hace cuando se analiza la inflación. Eso por una parte, hablando de la noticia que salió sobre la inflación baja de Bolivia en el mundo como un caso excepcional. No es también cierto de que siempre que tengamos una inflación muy baja entre 0 y 1, como la tenemos actualmente, o que hay una deflación, es una buena noticia. Porque eso significa dos cosas para analizar la inflación. Tenemos el lado de la oferta. En el lado de la oferta nosotros tenemos una inflación importada que no afecta al interior del país porque tenemos el tipo de cambio fijo. Y otros países no lo tienen. Esa es la primera diferencia sobre el lado de la oferta. Y aparte importamos muchos alimentos y muchos bienes. Entonces todos esos bienes y esos alimentos que importamos o de la canasta básica, inclusive automóviles que importamos, no están siendo afectados por la inflación mundial, por la guerra de Ucrania y otros temas, porque justamente tenemos un tipo de cambio fijo que hace más bien mermar a nuestras reservas internacionales netas y nos hace endeudarnos externamente para poder sostener ese tipo de cambio fijo. Entonces, por ese lado de la oferta, no es una buena noticia que nosotros no tengamos una inflación medianamente objetivo. Para comentarle, los países que manejan muy bien su política macroeconómica, como Chile, Estados Unidos, que ahora se ha disparado la inflación, tienen un objetivo de política monetaria entre 3 y 5% anual, porque eso da la sensación, da la pauta, quiero decir, de que la demanda se está moviendo. Y ahora vamos a pasar al lado de la demanda. Los precios se fijan y se determinan, la inflación se determina por oferta y demanda. Hemos analizado la oferta con el tipo de cambio fijo, la oferta de productos importados no nos afecta porque tenemos el tipo de cambio fijo, más bien nos afecta en nuestras reservas internacionales netas. Ahora, por el lado de la demanda, nosotros estamos con una demanda muy resentida en el sentido de que no hemos recuperado la caída del 2020. Eso significa, ya veníamos antes de este efecto de inflación internacional, ya veníamos con una inflación baja nosotros. Eso quiere decir que nuestra demanda, el consumo de los hogares bolivianos, el consumo, la inversión de las empresas familiares, las empresas privadas, no se está moviendo como debería, no están comprando lo que se compraba a niveles del 2019. Es por eso que tenemos también una inflación muy baja. Entonces,
no es una buena noticia de que seamos un caso excepcional con una inflación súper baja, por dos temas: por el lado de la oferta, por el tipo de cambio fijo que nos afecta a nuestras reservas internacionales netas, y por el lado de la demanda, porque tenemos una demanda agregada, una demanda de los hogares, una demanda de las empresas que no está moviéndose como debería. Eso más bien es una señal de bajo movimiento económico que estamos teniendo en el país. Lo que nosotros tenemos que hacer es volver a mover el aparato productivo nacional para poder tener también, sustituir importaciones, pero no a la fuerza, sino por un incentivo a la producción, por señales que dé el gobierno de que el sector privado va a producir sin problema, va a exportar sin problema y va a poder tener excedentes para poder reinvertir en la empresa y seguir produciendo y cada vez más. Eso por un lado, por el lado de la oferta. Y por el lado de la demanda, pues también tener la seguridad de que justamente esa mayor producción genera empleo y genera consumo en la familia y genera también una sensación de expectativas positivas entre las empresas que invierten más, compran más y tenemos una demanda agregada que también se vuelve a mover. Eso en lo interno. En lo externo, pues nosotros tenemos que aprovechar las ventajas de algunos productos que tenemos para exportar, para que ingresen dólares y justamente aprovechar esa inflación internacional que hay en algunos commodities que exportamos, como la agroindustria, la soya, los hidrocarburos. No estamos pudiendo suplir las exportaciones como deberíamos de hidrocarburos, de gas natural. Entonces, todas esas cosas tienen que ser tomadas en cuenta para aprovechar más bien estas oportunidades que nos da el mercado internacional y aprovechando esa situación de que no hemos importado la inflación a través de la oferta, pero sí mover la demanda para que se pueda reactivar y tener una inflación mediana de 1, 2, 3% máximo. Eso va a dar la pauta de que la economía se está volviendo a mover. Me comprometo a invitar a Darío a que venga aquí al estudio porque es harto lo que nos puede aportar. ¿Ok? Vamos al corte. Me parece sumamente interesante lo que ha dicho. Vamos al corte.